Hola, soy Leticia Garcés y bueno, coordino el proyecto formativo Padres Formados ya hace 10 años. Es un proyecto que nació en el salón de mi casa, compartiendo con otros padres y madres reflexiones que yo iba haciendo como madre y como pedagoga, que a mí me iban ayudando, las iba compartiendo y veía que a los demás también les servía. Durante estos años como pedagoga me he dedicado a capacitarme principalmente como madre, a especializarme en educación emocional y parentalidad positiva y bueno, me he dedicado principalmente a formar a padres y madres por medio de escuelas de padres, por medio de conferencias o por medio de charlas en centros escolares sobre estos temas de los que hablamos, educación emocional y parentalidad positiva. Durante el confinamiento es verdad que estoy disfrutando muchísimo de estar en mi hogar, de estar con mis hijos, de compartir tiempo en familia, porque pues quizás afortunadamente no tengo ninguna persona cercana sufriendo, entonces no tengo una preocupación personal, salvo el estar con mi corazón con esas personas que sé que están sufriendo en otras ciudades, en otros países, y esa preocupación que me acompaña día a día, ¿no? Una preocupación que tiene que ver con una crisis mundial. Pero bueno, yo estoy en mi casa, estoy bien y es cierto que he hecho en falta el poder compartir con otros padres y con otras madres reflexiones sobre una educación respetuosa, sobre eh, bueno, esas competencias parentales que debemos de practicar para que las relaciones con nuestros hijos y nuestras hijas sean mucho más afectuosas, favorables, cómo practicar mis propias competencias emocionales para poderme comunicar de forma asertiva y no violenta. Y bueno, pues en esta quizás necesidad de compartir con otros padres, he ofrecido bueno, el que me podáis consultar en vuestras dudas, que podáis compartirme vuestras inquietudes y yo pues en la medida de lo posible iré un poco compartiendo con vosotros y con vosotras un poco lo que pueda opinar, pueda pensar y si en algo os puede ayudar, pues yo estaré encantada de que así sea. Una de las consultas que he recibido tiene que ver con la cuarentena. Entonces, bueno, pues quizás le voy a dar prioridad a esta consulta. Una madre me pregunta que quizás en esta cuarentena, con su hijo de 3 años, siente que pierde más fácilmente la paciencia y que le cuesta más marcar los límites. Entonces, me ha parecido una consulta interesante, más que nada porque, bueno, no sé qué tanto tiene que ver con la cuarentena o qué tanto tiene que ver con la edad de los 3 años. Entonces, bueno, pues quizás la respuesta puede servir para ambas cuestiones. Lo primero, deciros que la cuarentena tiene más cosas positivas que negativas. ¿Por qué? Porque para empezar es una experiencia que hasta el momento no la hemos vivido nadie, con lo cual es algo que no hemos elegido, que se nos ha impuesto, es una cuestión que ni la podíamos imaginar y cuando nos hemos dado cuenta ya estábamos todos metidos en nuestras casas, con nuestros hijos, con los seres que más amamos y más queremos, haciendo cosas que si no hubiera sido por esta situación forzosa, pues igual no hubiéramos hecho, ¿no? Nos está permitiendo conocernos mejor, crear vínculos más estrechos, vernos también en situaciones de límite, donde también trabajar con nuestras propias emociones es todo un entrenamiento. Con lo cual es una situación pues, excepcional e inusual. También hay que tener medidas más flexibles. Entonces, la recomendación mía y supongo que de otros expertos es que acompañemos a nuestros hijos en el día a día, en sus rutinas, en sus necesidades, pero tampoco es necesario presionar más de lo que la situación ya está exigiendo, que bueno, si tienen que hacer tareas que las hagan, si les tenemos que explicar alguna cuestión que lo hagamos, pero no temamos por el desenlace de este curso, cómo va a terminar, cuándo va a terminar, las calificaciones o qué pasará, porque en el fondo es generarnos ansiedad por temer una situación que desconocemos, que no sabemos cómo va a ser, no depende de nosotros cómo sea, y entonces al final eso genera ansiedad. Esta cuarentena nos está trayendo aprendizajes sociales, familiares, personales únicos que
que realmente son muy positivos los valores, el pensar en otras personas, el vivir esto como un acto de solidaridad, el que nuestros hijos entiendan que realmente quedándose en casa están contribuyendo y colaborando con algo tan sencillo, entre comillas, ¿no? Están contribuyendo con un bien social. Luego también me gustaría enviar un mensaje de solidaridad hacia aquellas personas que por circunstancias, por salud, porque están con una enfermedad concreta, porque están con unas circunstancias concretas que aquí no quiero poner ejemplos porque siempre me dejaría a alguien, ¿no? No quiero citar una enfermedad sin citar la otra, pero bueno, hablemos de o bien una enfermedad o bien una discapacidad o cualquier circunstancia concreta que tienen una necesidad de salir a la calle y que están siendo increpados por otras personas por los balcones y les piden que se vayan a su casa como si por estar en la calle estuvieran poniendo en riesgo a las demás personas. Es cierto que hay personas que no están cumpliendo el confinamiento, es cierto que hay personas que no están siendo solidarios o responsables o respetuosos con las demás personas, es cierto, las hay. Pero también hay otras personas que necesitan salir. Entonces, yo lo veo muy sencillo. Si yo no necesito salir, yo no voy a salir. Si hay personas que se saltan el confinamiento y nos exponen a los demás, bueno, pues en algún momento alguien les llamará la atención y a lo mejor tendrán que asumir una multa, no lo sé. Pero luego están otras personas que realmente necesitan salir a la calle, necesitan darse una vuelta, un paseo, también son solidarios y también son responsables porque van a darse una vuelta intentando ir a unas horas donde no socialicen o no se junten con otras personas, van a hacerlo siendo muy conscientes de que en realidad están haciendo algo que la mayoría no podemos hacer, pero prima su salud. Entonces, bueno, por ese lado también ser flexibles. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Bueno, pues os lo pongo porque en situaciones excepcionales, inusuales, hay que ser flexibles y la solidaridad no solamente es saber que yo no debo de salir, sino también entender que cuando yo veo una persona por la ventana, entender que esa persona o bien tiene un motivo para salir a la calle que yo lo desconozco y tampoco se lo voy a preguntar, o bien esa persona, si no está siendo solidaria, no sé hasta qué punto soy yo quien le tiene que llamar la atención desde la ventana, no lo sé. La cuestión es que por la consulta que me hacía esta madre con su niño de 3 años, si en estas circunstancias atípicas, que también nos están aportando muchísimo aprendizaje, yo como madre decido ser flexible, decido exigirle menos, decido permitirle más, aunque esto con el tiempo me pueda traer consecuencias porque salirme de la rutina y quizás no seguir unos horarios, bueno, pues quizás hace que cuando volvamos todos a la normalidad, pues haya que volver a recordar ciertas normas, ciertas pautas, ciertas rutinas, bueno, pues cuando llegue ese momento lo haremos. De momento tenemos que ser flexibles, pero ser flexibles tanto con ese niño de 3 años que tengo en casa, que me cuesta ponerle ciertos límites. Ser flexible también con esa persona que veo por la ventana, que creo que es insolidario, aunque no sé los motivos reales por los que está en la calle. Y ser flexible conmigo también. ¿Qué me está pasando a mí? Porque yo también en estas circunstancias inusuales, yo también hay veces que o no me aguanto, o me aburro, o no me encuentro bien, o siento que pasa el día y no sé, no he hecho lo que quería haber hecho o estoy ya harta de hacer siempre lo mismo. Bueno, pues también sé flexible contigo, ¿no? Eh, ¿qué, qué puedes pedir de ti en estas circunstancias tan inusuales, ¿no? No pasa nada porque lo que querías hacer no lo puedas hacer de momento. No pasa nada en el sentido de que todo esto volverá a la normalidad, todos volveremos a la normalidad, aunque no seremos los mismos. Esta experiencia nos va a cambiar y, bueno, quiere decir que nos cambie para bien, no es negativo, aunque tristemente habremos perdido a personas en el camino y muchos les tocará hacer un duelo, ¿no? Y vivir también con esa falta de esa persona. Pero la gran mayoría pasaremos esta experiencia y espero que lo que hayamos aprendido en ella sea algo que podamos guardarlo hasta para contarle a nuestros nietos cómo fue aquella época en la que un virus hizo que toda la sociedad
se metieran en sus casas y volviésemos a convivir con las personas que más queremos, volviéramos a hacer cosas que no habíamos hecho en mucho tiempo y volviéramos a fortalecer los vínculos afectivos que, por supuesto, ahí están, y quizás esta experiencia está haciendo que los estrechemos aún más. Lo que sí me gustaría decir es que no se trata de sacar el lado positivo de una experiencia desagradable, traumática, negativa. No, o sea, no se trata de decir, bueno, pues gracias a esta experiencia hemos aprendido tal cosa. No, porque a veces cuando hacemos ese ejercicio es verdad que lo que queremos es dejar de pensar en una experiencia tan desagradable por las emociones tan intensas y cómo nos abruman, ¿no? No se trata de decir, bueno, pues algo positivo aprenderemos de todo esto, ¿no? Como una forma de consolarnos o contentarnos. Se trata de entender que sí o sí estas experiencias nos traen también aprendizajes positivos, que en la medida que vaya pasando el tiempo quizás tengamos la oportunidad de ver esa parte positiva que tiene esta experiencia, pero mientras tanto, desde luego, vivamos lo que nos toca vivir, siendo flexibles, siendo comprensivos, siendo solidarios, siendo respetuosos, siendo responsables, que llevan 5 actitudes que tenemos que mostrar hacia los demás, hacia nuestros hijos, nuestra familia y hacia nosotras mismas, que tanto te exiges y que tanto te permites también equivocarte, qué tan flexible eres contigo misma, ¿no? Así que bueno, pues esta sería una de las consultas que quiero responder en el día de hoy. He sido muy general porque quiero que también estas consultas que me hacéis nos permitan, pues, a diferentes personas con diferentes circunstancias, ¿no? Pues llegar a una reflexión personal y válida, independientemente de la edad que tienen tus hijos, en este caso, ¿vale? O de tus circunstancias personales. Pero teniendo en cuenta que la gran mayoría estamos pasando por un confinamiento y unas experiencias muy similares, pues sí me gustaría que te llevaras de este vídeo alguna reflexión personal que te pueda servir para la experiencia que tú estás teniendo, ¿vale? Teniendo en cuenta que todos estamos viviendo algo muy parecido. Así que os mando un abrazo. Eh, Saldremos de esta, volveremos a abrazarnos, volveremos a disfrutar de esos encuentros formativos que hemos tenido durante mucho tiempo y desde luego espero que lo que cada uno aprenda con esta experiencia lo guarde para que se lo podamos contar a nuestros nietos.